Hola, bienvenidos a esta discusión de la literatura española de los siglos XVIII al siglo XX. Eso es una gran parte de la historia. Así que este video no toma mucho tiempo, no pasa por una hora. Vamos a cortar la discusión en partes. Esta primera parte es de la prosa y específicamente esta primera parte de la prosa enfocamos en el siglo XVIII específicamente. Wow, esta palabra, güey. Pues una idea importante que vamos a ver en este periodo es que hay muchos ensayos, así hay algunos de esos artículos que no pueden estar en solo una parte de la línea, pero en general vemos aquí algunas de las obras que vamos a ver en nuestra discusión de la prosa del siglo XVIII. En esta presentación específica, vamos a ver el teatro crítico universal, la vida y las cartas marruecas. Bueno, pero vamos a empezar con un poco de historia. Pues si has mirado mi lección en la literatura española del siglo de oro, recuerdas que al fin del siglo de oro teníamos Carlos II y por todo el siglo de oro había batallas y problemas políticos con Francia. Pero ahora vamos a empezar el reino de los Borbón en España y la época de la Ilustración. Bueno, Felipe, el duque de Anjou o el Felipe el quinto en España, empezó su reino después de Carlos el segundo en 1700. Aunque no estaba en línea para el trono de Francia, el rey Carlos el segundo, el tío abuelo de Felipe, dio España a Felipe. Y el reino de los años 1700 a 1746, con una vacación de manera en la mitad entre enero y noviembre de 1724. Y al principio de su reino pasó la Guerra de Sucesión. Y esta era una guerra entre Francia y Austria para decidir quién en realidad tenía derecho al trono de España. Pero después de Felipe sigue Fernando IV y Carlos III. En el reino de Felipe, vemos uno de los mejores ejemplos de un líder en España hasta que los años de Fernando e Isabel, pero también muchas batallas que costó mucho. Ferdinando continúa la línea de buen liderazgo con continuación de algunas de las reglas y limitaciones de poder que Felipe estableció. También continuó a ayudar a otros y dar fuerza a las alianzas con Francia. Carlos el tercer siguió con un reino más reconocido bien hasta que Fernando e Isabel. Durante su reino vemos la intervención de España en la guerra de 7 años que era entre Francia e Inglaterra y el principio real de la época de Ilustración y reforma al cristianismo, incluyendo poco de la Inquisición y expulsión que habíamos visto en el pasado con Fernando e Isabel, muchos años en el pasado. Al final, vemos al segundo hijo de Carlos III, Carlos IV, en el trono después de la muerte de Carlos III. Aquí, como vemos con Fernando y Felipe también, Carlos daba a su mujer, María Luisa de Parma, hiciera mucho de las políticas.
También vemos el aumento de Napoleón en Francia y batallas muy importantes como la batalla de Trafalgar. Pero la cosa más importante es que después de los años de reinos malos en España y finalmente una serie de personas que eran tan mal y la adición de todo que ah, hizo Carlos al tercer, vemos que todo eso era borrado por la mujer de Carlos el cuarto. Y eso es el fin de los reinos de este siglo. Y vamos a ver cómo afecta todo que vemos en la literatura de España de este periodo, de esta época, de todo está en los reinos de los reyes. Vale, en este siglo empezamos el periodo de la Ilustración, como dije en la última diapositiva. Y en total vemos que en las políticas, Carlos el tercer tenía posiblemente el impacto más claro en esta época y su expulsión de los jesuitas tenía impacto en la literatura más tarde en el siglo. Pero aquí, en la literatura, vemos tres partes o pasos por la mentalidad del periodo. Hasta la mitad más o menos del siglo, vemos artes contra el barroco que vimos al fin del siglo de oro. En lugar de las metáforas y cosas de retórica complicada, vemos un enfoque en palabras claras y sin las cosas que pues, muchas veces decimos son lo que hacen una buena historia. El simbolismo y la metáfora y todo que típicamente aprendemos de las cualidades importantes en la literatura. Esta época tenía un enfoque más en la claridad. En la mitad del siglo vemos una transición al neoclásico y eso es más importante o más evidente en la poesía, donde vemos no solo una gira a la literatura y poesía de los romanos y griegos, sino una llamada al pasado de ellos de España. Unas personas que vimos en el siglo de oro como Fray Luis de León y Garcilaso de la Vega. Este estilo vemos por la mitad del siglo XVIII a la mitad del siglo XIX y al final vemos el pre- prerromanticismo, más en el siglo XIX al XX. En este periodo vemos una transición o de vuelvo al enfoque del amor después de los siglos de enfoque de la mente. En la prosa, vemos mucho enfoque en la ciencia y academia y artículos en lugar de cuentos, como hemos visto en el pasado. También hay buena evaluación en el poder de la mujer y su posición en la sociedad. No sé si ese tenía algo a hacer con el hecho que muchos de los reyes de este periodo, de esta época, dependieron muchísimo en las mujeres y en muchas situaciones ellas controlaban mucho de las políticas. Pues no sé, pero es un punto para pensar. Algo interesante es que durante este periodo vemos este esfuerzo para compartir el español correcto a todo. Así vemos la primera versión de la Real Academia Española y el primer diccionario español. Teatro Crítico Universal es una colección de ensayos escritos por el monje benedictino y Benito Jerónimo Feijoo. Típicamente, cuando hablamos de esta época, vemos Feijoo como un hombre muy importante y muy hablado. Es un nuevo tipo de escribir, un nuevo género. El ensayo era muy diferente del pasado y era un camino a los ensayos del futuro también.
Por todos el periodo vemos una adición a esta idea de escribir artículos basados en información, que habla de la filosofía y las académicas y de intuición, pensamientos, hechos, razón y todo eso que en el pasado era reflejada por un cuento con ilustraciones, imágenes o sátira. Aquí vemos artículos más clara y real en lugar de eso. El objetivo de cada ensayo era para decir la verdad sin símbolos o un entendimiento de razón del autor, sino con la verdad y los hechos. También era para luchar contra el error polémico. Feijóo quería ser muy clara en sus opiniones y lo que era correcto contra el incorrecto basado en los hechos. Otra cosa vemos es el ensayo para exponerse a las cosas en que no están de acuerdo y eso era en las cánones de políticas, filosofía y cualquier cosa sin sátira de aprender, sino en palabras claras. También quería usar la demostración para hacer el punto y para dar fuerza, verdad, a sus ensayos. Vemos estas ideas y sus conceptos en muchos de los artículos encontrados en el Teatro Crítico Universal, incluyendo Desagravios de la profesión literaria. Es un ensayo muy demostrativo. Usa una estructura muy clara que incluye una tesis o propósito y conclusión o reflexión con experiencias, observaciones, datos y razón. En la misma idea, vemos que el estilo es muy diferente que el pasado, como he dicho. No es una lírica ni prosa como los del romanticismo. Es objetiva y el estilo es muy de propiedad, es decir, que usa lenguaje natural y adecuación de palabras para hablar de los objetos. Mucho de esto era basado en lo que Feijóo admiró en la literatura y escritos franceses. Pero en total, de realidad, él creyó un estilo muy diferente y original a la época. Pero hoy en día usamos muchos de estos conceptos en los artículos y los ensayos académicos. No, pues ahora enfocamos en la vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventura del doctor Don Diego de Torres Villarroel. Wow, qué boca llena para cortarlo. Vamos a hablar de esta obra como la vida, para cortarlo más fácil. Diego de Torres Villarroel era un autor muy conocido en el periodo de Ilustración y el Neoclásico. De su opinión, España, aunque no era el principio de los pensamientos de la época, era una caja de resonancia. Reconocía mucho a la influencia de Francia. Eso tiene razón por el reino de los Borbones y la alianza con Francia en este periodo. Ah, pero en esta época de énfasis en la prosa ensayístico que hemos visto en Feijóo, Diego usa más ideas de la prosa literaria y devuelve más al arte en lugar de la ciencia. Aquí es un ejemplo de algunas de las características neoclásicas en que vemos la llama al pasado, a la autobiografía que vimos en el siglo de oro y la sátira y el conceptismo. Así, en la mitad de esta época de razonamiento, ah, Torres Villarroel produce una prosa narrativa o novela realista fingida.
Usaba en su obra una innovación en referencia a la novela picaresca y la biografía como una transición o como una combinación de los dos a la nueva idea de escribir en forma de la prosa literaria del pasado. Vemos esta mezcla de ideas por toda la obra, lo real y la ficción, o la realidad entre la imaginación histórica. Usa el lenguaje con falta de filo y sátira que vimos en el siglo de oro. También este concepto de automortificación y deshonra en lugar del honor que era tan importante por todo el siglo de oro, especialmente el barroco. Vemos poco de hipérbole y imposibilidad, pero también vemos poco de texto clínico y poco de ciencia. Ya habíamos hablado en algunas maneras que esta obra es una llamada a las obras del pasado, pero también vemos pocas características que no vemos en obras como ellas de Feijó o que son contra el periodo. Por ejemplo, la locura, el sueño, eso es como vimos en la obra como El de Quevedo, en el siglo de oro, y el estilo indirecto. Esas son cosas directamente que autores como Pijo quería evitar y que vemos aquí en esta obra. También todo esta idea de hablar de la realidad como con imaginación o ficción es directamente contra idea de usar la verdad y hablar de la verdad que vimos con Fijo. Pero con Torres Villarroel, vemos que un discurso puede ser auténtico y creativo, es decir, histórico y ficcional también a la misma vez. Ahora, para el fin de nuestra discusión de autores y obras de la prosa en el siglo XVIII, vamos a investigar las cartas marruecas de José Cadalso. Estas cartas son una colección de cartas ficticias que son la situación más o menos está basada en el pasado, en una situación entre gente muy similar, pero toda que pasa en la historia, toda la historia de España, todo de las situaciones sociales y de la sociedad y de las políticas, todo esto es real. Por esta colección hay correspondencia entre un hombre en España y su amigo en Marruecos. El hombre en España habla del país y la sociedad, y aquí en esta obra vemos la sátira del siglo de oro, y que además hemos visto en la vida, la última obra de nuestra discusión. Vemos en esta obra algunas cosas que no vemos en otras obras de este periodo. En total, en lugar de la prosa típica, eso es un diálogo en que habla las políticas y la historia y opiniones también. Así vemos una vez más esa mezcla de las ideales de la ilustración con algunos conceptos del romanticismo. Las cartas están similar a los ensayos, en que no son cuento como vemos en el romanticismo o que vemos en otras obras de Caralso. En realidad, los conceptos básicos del ensayo y razón para que escriba que vimos con Fijo es muy similar aquí. Una manera de hablar la verdad, la razón, vemos a ciencias y mucho de las políticas y las sociedades, y todo es real. La cosa ficticia aquí es simplemente la razón para escribir y los personajes que escriben. A la misma vez, vemos drama o trágico y cómico y sátira entre las cartas también.
Cadalso crea en las cartas España como el héroe trágico. Y las cartas dicen de su caída, su historia, sus morales, todo eso y su caída y qué pasó por los años para crear esta caída. Eso es muy interesante porque vemos esta personificación del país y crea un sentimiento y conexión por algo sin alma, pero crea un alma para esta cosa. Además, vemos más una llama al pasado, como vimos en la obra de Torres Villarreal, y esto es poco del neoclásico. Y para conectar más al neoclásico, no solo vemos esta llamada en estilo como la sátira y estructura, pero también en la moralidad e historia, y por todo eso. En las cartas, Caralso usa su obra para recrear y describir la realidad de España, la realidad de que pasó por la historia de España para crear su sociedad y sus políticas en este momento, pues en ese momento del pasado. Bueno, con este concluimos esta primera discusión de la prosa del siglo XVIII y nos vemos en la próxima. Aquí son los artículos que usé durante mi investigación. Bueno, y gracias a todos.